Bueno, en cuanto al derecho a la alimentación, es cuestión de lo que se consume y también cómo se produce. En su informe, habló de la falta de derechos humanos. Eso incluye el derecho a la alimentación en la política comercial. Ahora enfocamos en el futuro después del Brexit. En teoría, el Reino Unido es un líder en términos de los derechos. Como líder del grupo sobre la agroecología en el Parlamento, les aseguro que vamos a seguir exigiendo esto en el Parlamento. Queremos un enfoque más sostenible, de bajo carbono, agroforestería, con menos derroche de alimentos. Son todos elementos de la accesibilidad, es la sostenibilidad y la saludabilidad. Debemos hacer un uso sostenible de la tierra y no debemos derrochar los alimentos. De esa forma podemos asegurar el derecho a la alimentación para todos. Es terrible que tantos en países en vías de desarrollo sufran el hambre este año todavía. Les esperamos todo lo mejor en su trabajo. Paso la palabra a Michael, sin más. Gracias, Kerry. Es un placer estar aquí y tener a Kerry. Es emocionante. Kerry, creo que un político que entiende lo que está pasando. La relación entre asuntos sistémicos como cambio climático, la pobreza y otros. Ella es un buen ejemplo. Gracias a los organizadores. Probablemente es el congreso más amplio del mundo sobre la agroecología que se ha presenciado en el mundo. Es un modelo para el futuro. Espero que lo sea. En esta conferencia tenemos a gente de todo el mundo. Tienen un compromiso compartido para buenas relaciones entre las personas, la tierra y el agua. Se lucha sobre esos sistemas desde hace 25 años, por lo menos. Ah, hemos visto victorias. La alimentación es un punto central en las agendas políticas. Se reconoce que no puede climático sin cambiar esos sistemas. El sistema actual de comercial ya no se dice que es idóneo. Entre los negocios también se entiende cada vez más que las cadenas de suministro son demasiado largas. Como relator especial sobre el derecho a la alimentación, soy independiente. Puedo monitorear y escribir informes sobre lo que está pasando en el mundo en cuanto a la alimentación, malnutrición, agricultura y el estado de la economía política en el mundo. Hablo con movimientos sociales, abogados, grupos de presión política y otros grupos. Hablo mucho y escucho muchísimo para saber lo que está pasando. Ya lo dijo Kerry. Empecé en mayo. Fue al principio de la pandemia de COVID-19. Lo que he notado es esto. Es un virus que se nutre de la desigualdad. Los que más poder tienen incluso se han logrado. Los marginales han sufrido más que nadie. Incluso con la vacuna, todavía hay problemas. Quiero compartir lo que he aprendido hasta ahora, sobre todo en cuanto al derecho a la alimentación. Primero, voy a hablar de lo que he aprendido de la pandemia. Luego hablo de lo que pasa en la ONU y después voy a explicar lo que ustedes pueden hacer para cambiar su sistema alimentario. Es para empezar una conversación hoy. COVID-19, así empezamos. Yo creo que todo el mundo ya entiende que COVID-19 ha sido una crisis de salud pública, también de hambre. Había problemas antes de la pandemia. Había cada vez más personas pasando por el hambre y no fue a causa de la falta de alimentos. El mundo produce desde hace décadas una cantidad suficiente de alimentos por persona. El problema es que el poder en este sistema se concentra en manos de pocas empresas, una clase reducidas y pocos países poderosos. La pandemia ha empeorado las cosas. Da vergüenza
en cuanto al hambre, que casi siempre se puede evitar. El hambre y las hambrunas son a causa de fracasos políticos. No es cuestión de catástrofes ni aspectos naturales. Existen dos motivos. A veces los que ostentan el poder controlan el suministro de alimentación, usan el acceso a los alimentos a través de bloqueos como para ostentar el poder. También a veces las instituciones públicas y privadas no son democráticas y no responden a las necesidades de las personas. Quieren controlar a las poblaciones concentrando el poder y preservar el orden. Nos ha dado buenos ejemplos. En los dos escenarios, las faltas de alimentos son a causa de lo que ha dicho Susan Marx, es de la miseria planeada. Se puede prever cuándo saldrá. Todavía no existe ninguna respuesta coordinada al hambre causada por la pandemia. Yo no entiendo por qué no ha pasado eso. Quiero saber primero quién se lucra, a quién le conviene esto. El foro natural para hablar de esto en la ONU es ante el llamado CFS, el Comité de la Seguridad Alimentaria. La sociedad civil tiene una voz muy fuerte en ese ámbito. Hay sindicatos, grupos de jóvenes, de mujeres, se pueden organizar de forma autónoma y colectiva y de esta forma su perspectiva se toma en serio por parte de los gobiernos internacionales. Los gobiernos que tienen mucho poder esquivan el asunto en la ONU porque no quieren hacer un trabajo multilateral. Los países poderosos igual no se llevan bien, pero hay otra cosa que no quieren trabajar de forma multilateral. Los países potentes son muy arrogantes, creen que no tienen que encontrar un punto medio con las otras personas. ¿Cómo lo entendemos? A través de la pandemia de COVID-19, todos los gobiernos intentan hacer un equilibrio entre la salud y la prosperidad. Si trabajan con la salud y si confinan a muchas personas, pues paralizan la economía y destruyen los sustentos. Si priorizan la economía y piensan más en esos aspectos, entonces más personas se ponen enfermos e incluso mueren. Un marco típico es hablar de contrapartida. Bajando las infecciones se puede abrir el mercado. Cuando hay que cerrar la economía, hay un precio económico. Algunos políticos estaban dispuestos a dejar morir a los ancianos para salvar la economía. No son casos individuales, son varias personas los que lo han dicho. La mortalidad entre ciertas comunidades como los ancianos sigue, incluso sabiendo cuáles son las medidas que se pueden usar. Existe una voluntad para sacrificar sectores como los migrantes, los trabajadores, las mujeres, los niños, los indígenas. Estas personas se pueden sacrificar supuestamente para mantener la productividad económica. ¿Cuál es el problema? No es solamente mala gestión política. Pensando en esa contrapartida, existen implicaciones. Se supone que enfocando en la salud habrá un precio económico y viceversa. Esta forma de pensar es una forma reactiva de pensar y no lidia con los aspectos que están extendiendo esta pandemia. Queremos una respuesta sistémica. Esta pandemia es una crisis de los cuidados. Este marco nos deja identificar las prioridades y tener un enfoque sistémico. Pensando en términos de intercambio, contrapartida, enfocamos las cosas de otra forma. ¿Quién se debe proteger primero para que todos los otros
estén en mejor posición. Las personas se ponen enfermas y mueren. Las personas, sobre todo las mujeres, tienen que trabajar más para que todo el mundo pueda sobrevivir y mantenerse en buena salud. Debemos enfocar los cuidados. Tiene que ver con el enfoque a base de derechos humanos. Muchas veces los que dan cuidado no se valorizan y están marginados. Los estados han usado varias medidas en contra de la pandemia. No obstante, no se ha enfocado el trabajo de cuidado pagado y no remunerado. Así se ha ampliado la pandemia y existe más desigualdad. Las mujeres son las personas que más sufren de este choque económico. Los cuidados no son solamente cuidar físicamente o emocionalmente a las personas, son todas las actividades que nutren, que alimentan las cosas necesarias para la vida, para que florezca la vida. Los cuidados tienen varios elementos. Las necesidades de las personas en estado vulnerable. También la capacidad social para dar cuidado a través de instituciones. También los trabajadores de cuidados tienen un papel fundamental para la humanidad. Tal vez podamos obligar a los gobiernos a apoyar a esos trabajadores para que los gobiernos no sean solamente analistas, poniéndole precio a la vida humana. Y los alimentos están al centro de ese trabajo. Es solamente una introducción de lo que llevo analizando. He oído de activistas, feministas, para ver varios enfoques para esta pandemia. ¿Y qué pasa entonces en la ONU? Ya lo he dicho, incluso antes de la pandemia estaba aumentando el hambre a nivel mundial. El año pasado, bueno, o sea, en 2019, el secretario general Antonio Guterres de la ONU dijo que convocaría una cumbre de sistemas alimentarios en 2021, en otoño, y eso tendrá lugar. Desde el principio había problemas con esta cumbre. El diseño vino sobre todo de Davos, del Foro Económico Mundial. El doctor Agnes Calabata fue el enviado especial para las preparaciones. La doctora Calabata, antes del presidente de la Alianza para una Revolución Verde en África y apoya la, la agricultura de alta tecnología. Megafilantropos como Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller han patrocinado este evento. Son actores pro mercado, pro alta tecnología. 500 movimientos sociales, y bueno, sindicatos, activistas se han quejado, han expresado sus preocupaciones. Han dicho que ahora el sector privado quiere acaparar la política alimentaria a nivel mundial. Llevo un año monitoreando el progreso. Tendrá lugar en Nueva York este año, en otoño, y habrá una precumbre, probablemente en junio. Ahora, después de mucha presión política, veo alguna mención de los derechos humanos en las preparaciones. Antes no se hablaba de los derechos humanos, ahora sí que se menciona, pero no es ningún punto fundamental para la preparación. También veo que no se da ningún espacio para la agroecología, como si la agroecología no fuera un movimiento de base muy importante en el mundo. Lo que veo es esto. El marco principal en esta cumbre son las soluciones a base del mercado. Es una forma desfasada de pensar y ha causado muchos problemas hoy.
Se habla, sí, de las prácticas sostenibles, pero es más bien cuestión de reformar el sistema de agricultura intensiva y no es tanto cuestión de transformación. ¿Qué podemos hacer entonces en cuanto a esta cumbre? Millones de personas de todo el mundo, de las comunidades más marginadas y también de las comunidades que nos alimentan, esas personas se unen y están haciendo protestas en contra de la dirección de la cumbre. Hubo una llamada de una organización que es el mecanismo de la sociedad civil y grupos indígenas. CSM, el movimiento de la sociedad civil, se puede juntar a ese movimiento de protesta buscando CSM e Internet. Muchas organizaciones también participan en esta cumbre a través de la cumbre. Existen llamados action tracks, pistas de acción. Esos action tracks son los mecanismos para llevar a cabo el trabajo en la cumbre, sobre todo para las preparaciones. Las 5 son estas: acceso, producción, consumo, sustentos equitativos y resiliencia climática. Cada action track, pista de acción, va a llevar a cabo diálogos públicos. Varios países también llevan a cabo diálogos alimentarios nacionales. Algunas personas aquí hoy tal vez quieran participar en esos diálogos para asegurarse de que haya voces fuertes en esa cumbre para hablar de los derechos humanos y la agroecología. No sé si será posible cambiar la dirección global de la cumbre, pero tal vez se pueda neutralizar un maquillaje verde ecológico que se lleva a cabo, algo llamado greenwashing. Así no se puede pasar por alto los derechos humanos. Existe una organización masiva fuera de la cumbre. Ya ha puesto en tela de juicio ah, el fundamento de la cumbre y ahora tienen que tomar más en serio los derechos humanos. Existen también fuerzas dentro de la cumbre. De esta forma, los organizadores tienen que tener en cuenta el poder de la agroecología y los derechos humanos como movimientos sociales. Yo soy el relator especial. Yo estoy entre estas dinámicas. Hablo frecuentemente con los organizadores, les hablo de los derechos humanos y también hablo con la sociedad civil. Quiero escuchar cuáles son sus demandas, sus reivindicaciones y me aseguro de que se oigan allá. Después voy a escribir un informe para la Asamblea General. No voy a hablar de éxito o fracaso. Lo que más me importa para mí es esto. Los movimientos sociales, los sindicatos y los grupos de presión política deben fortalecerse durante este proceso, en medio de esta pandemia de hoy. Llego ahora a mi último punto. ¿Qué se puede hacer para cambiar el sistema alimentario? Bueno, primero ya lo están haciendo. Están en este evento, están aprendiendo, pensando lo que se puede hacer y también compartiendo sus conocimientos. Eso no es fácil. Simplemente presentarse, estar presente es fundamental. Eventos como este nos dan una infraestructura para fomentar una comunidad. Este formato es complicado, es difícil conocer a personas nuevas para entablar nuevas amistades. Debemos cuidar las relaciones que existen y también entablar nuevas relaciones. Yo ya he conocido a nuevos amigos, Ruth, Francesca y otros organizadores. Han hecho un trabajo increíble. Espero que me vean también como amigo después de este congreso. Un punto focal del movimiento de la soberanía alimentaria ha sido la solidaridad. Durante los próximos 2 años tenemos que darle más energía y rearticular lo que significa la solidaridad para todo el mundo hoy en día. Voy a acabar con una historia de Líbano, de mi país. Y luego voy a dar algunas ideas específicas sobre la solidaridad. ¿Qué pasa hoy en Líbano? Yo creo que tiene lecciones para otras personas. Hay que actuar sin miedo. Líbano es único de muchas formas, pero también nos da una advertencia general. Se ve
cómo pueden ser las cosas cuando todo va mal. El sistema económico mundial es negligente, la política local no trabaja de forma eficaz y las instituciones están abandonadas. Durante la pandemia y antes, yo creo que todo el mundo podría decir algo así de sus gobiernos. En Líbano vemos como el derecho a los alimentos puede ser una herramienta, aunque no esté en ninguna ley nacional exactamente. Las campañas, como en Escocia, para establecer ese derecho en el derecho puede ser una herramienta muy potente. El gobierno escocés ha escuchado esa demanda. La campaña escocesa sobre el derecho a la alimentación ha sido un buen ejemplo. He aprendido 4 cosas en Líbano. Primero, incluso en la peor hora, tenemos una dignidad que nos ayuda. 2, los gobiernos nacionales muchas veces fracasan, pero existen líderes en otras instituciones públicas y a nivel local. La agroecología y la soberanía alimentaria todavía no tienen ninguna respuesta para construir el comercio justo. Y 4, hacen falta movimientos sociales fuertes que deben replantear siempre lo que significa la solidaridad. La dignidad, primero. Una historia triste. El 3 de julio de 2020, un hombre en el Líbano se pegó un tiro y dejó la bandera de Líbano en su cuerpo. No tenía antecedentes penales. Escribía, no soy hereje. Se refería a una canción. Y en esta canción dice que la pobreza, la humillación y otros elementos son heréticos. Ali al-Haq quiere decir que yo soy inocente y me he suicidado no como pecado, no soy mártir, soy una persona, decía. Le faltaba dignidad, sufría del hambre. Cuando un individuo enfrenta fuerzas enormes, todavía tiene dignidad. Debemos reclamar esa dignidad en nuestras vidas cotidianas, en contra de la opresión. Al-Haq demostraba que era un ser humano. Demostraba lo que hacía el gobierno. Causaba mucha hambre. Muchas personas se juntaron ese día para hacer una protesta. Iban en contra del Banco Central, los bancos privados y los políticos. Todos tenían una responsabilidad por la mala gestión. Una mujer decía que no ha sido un suicidio, ha sido un asesinato. La gente se sentía así. Esta mujer habló por la televisión. Dijo, ¿dónde están las autoridades? No tenemos dinero para comer, la gente se muere. ¿Qué está pasando? En agosto, hubo una explosión en el puerto de Beirut. El país estaba todavía más desesperado. Demostró un punto débil en el sistema alimentario. El 85% de los alimentos en Líbano venían de fuera y mucho a través de ese puerto. Líbano estaba dependiente de los mercados internacionales de alimentos. No ha sido ningún accidente, ha sido un cálculo económico. O ha sido el FMI o el Banco Mundial con planes sobre las deudas, o se vendía el patrimonio para la inversión extranjera. No había ninguna solución para esas fragilidades en el sistema alimentario. Desde hace décadas, los gobiernos mundiales no tienen ninguna solución para esa fragilidad. Yo no sé si esta cumbre de la ONU nos dará ninguna respuesta adecuada. Ahora, dejo por atrás Líbano y voy a hablar de unas ideas. Las instituciones públicas. La dignidad humana es una base para los sistemas alimentarios. Esto nos abre posibilidades políticas. Es algo que tiene que ver con la dignidad. No es solamente
un argumento legal. Cada institución pública, cada nivel. Voy a dar un ejemplo de Brasil. En Brasil, después del año 2000, el gobierno nacional ayudó a colectivas. Dijo que los colegios públicos podían comprar un porcentaje importante para las comidas escolares de agricultores locales. Eso se combinaba con comidas escolares para todos los alumnos. El 100% recibía comidas escolares gratis. Se redujo así el hambre y también se empoderó a los agricultores, los indígenas y los profesores. ¿Cuál es la lección de COVID-19 y de Brasil? Las escuelas, los colegios sirven para la enseñanza y también para los cuidados. Podemos extrapolar de Brasil. Así podemos aprender de eso para todas las instituciones de cuidados, hospitales, universidades, etcétera. Cada institución de gobierno puede trabajar con ese derecho a la alimentación como parte de su mandato e implementar prácticas justas laborales y también debemos pensar siempre en nutrición y no solamente en la subsistencia. Debe ser una aportación política, física y cultural. Dejo el comercio de lado por ahora. Mi primer informe era acerca del comercio y tras 25 años, la Organización Mundial del Comercio ha mostrado que esto es posible. El comercio debe estar presente en la agenda y de una forma muchísimo más sostenible. Es el momento donde debe suceder el cambio y deseo y espero que ese cambio sea a mejor para que la maquinaria del comercio, el régimen comercial que está basado en transforme y consiga estar basado en derechos humanos y agroecología. Mis últimos puntos para tratar es que la esperanza en Líbano o en cualquier otro país en realidad va a venir siempre de cuando la gente se conjugue y se una independientemente de otros elementos, que las personas se ayuden las unas a las otras y creen redes. Hay muchísimo por hacer en agroecología. Quisiera terminar ya mi ponencia. La pandemia ha hecho que las personas estemos enfermas y muy cansadas, muy hartas y sea muy difícil tirar adelante. Estamos con la supervivencia mera, pero las redes de ayuda son muy importantes. A veces nos cuidan y cuidamos y eso es lo único que puedo hacer. Por favor, garanticen que se cuidan, que cuidan a sus vecinos, que cuidan a los demás. Ese es el verdadero trabajo. Es importante ser amables y muy generosos unos con otros. En segundo lugar, quisiera decir que los principios implican que debemos realizar todavía muchísimo. Queda muchísimo por hacer para mejorar la relación entre trabajadores y agricultores. En general, sobre todo desde que sabiendo que la agroecología es muy intenso el trabajo, es importante que se redefinan las relaciones laborales en ese campo. Hay que dotar de la importancia que merece la agricultura familiar, pero es importante desprenderla de su raíz patriarcal. En la comunidad que trata el cambio climático, ahora se empieza a detectar la importancia de la alimentación y la agroecología. Eso sería muy interesante para construir lazos estrechos entre los activistas por el clima y los activistas por la alimentación.
No podemos menoscabar la importancia de este tipo de alianzas. Y para terminar, esta conferencia de hoy es un modelo y un referente. Aunque la agroecología prioriza el contexto local, es importante y debemos saber que lo local está siempre condicionado, para bien o para mal, por el marco global e internacional. De hecho, también la agroecología se ha construido y se ha constituido con lazos internacionales. La situación es cada vez más dura. El nacionalismo, el racismo parecen incrementarse exponencialmente. Esto lo vivo yo en los Estados Unidos y donde veo las personas pueden estar bastante comprometidas con la justicia local y la agroecología, pero a la vez continúan siendo racistas y despectivos con las personas migrantes o incluso oprimiendo a sus propias familias. Es importante reforzar la solidaridad internacional. Estaré encantado de tener una conversación con ustedes. Muchísimas gracias. Michelle, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Has mencionado tantísimas cosas que estimulan la reflexión. Nos quedan unos 20 minutos para la sesión de ruegos y preguntas. Mencionabas la cumbre de las Naciones Unidas y has hecho un análisis en el que la multilateralidad era un elemento que destacabas. ¿Qué modelo alternativo sería interesante para abordar esta cumbre? ¿Y cómo esta cumbre puede cooptar, puede vincularse con la COP26? Sí, hablaba de soluciones basadas en el mercado. Me refería a lo siguiente. Necesitamos los mercados, están ahí y son parte de la vida cotidiana. Pero desde los años 80, a principios de los 80, hemos visto que las instituciones y las políticas lo que han hecho es intentar establecer los mercados de una forma en la que se promueva el lucro. Tanto el FMI como otras instituciones han sido serviles a los mercados financieros para que ese engranaje funcionara sin ningún tipo de problema. Y claramente el lucro iba por delante de las personas. Es importante destacar la validez de los mercados informales, de las redes de solidaridad que ya existían. Todos estos espacios no tienen por qué estar registrados estatalmente, pero funcionan y deberían recibir el apoyo de sus estados correspondientes para garantizar que esos mercados son justos. Parece que esta idea se haya perdido. Esta cumbre de sistemas alimentarios, veo que los organizadores están intentando ponerse en contacto y coordinándose, y lo están haciendo lentamente. Y en el Reino Unido, la alimentación está en la agenda política de los activistas, pero por supuesto va a tener que salir de la base. Debe ser un movimiento ascendente de la base a la cima para poder congregar y sumar estas dos cumbres. Sí, nos queda mucho trabajo por delante, porque también esto lo vi en Glasgow. Se está trabajando en pro de todo ello, pero claro, la situación de COVID no es nada fácil. Has hablado del trabajo importantísimo de la CSA. ¿Cuál sería el papel fundamental de los movimientos de la sociedad civil? Perdona, ¿podrías repetir que el sonido estaba un poco interrumpido? Sí, decía que destacaste la importancia del Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas. ¿Cuál sería el motor de los movimientos sociales en la sociedad
civil y con el mecanismo de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para fomentar las recomendaciones de agroecología en esos marcos de sistemas alimentarios. Bien, sí, lo que está sucediendo ahora en el CSA, el Comité de Seguridad Alimentaria, es que hay unos principios consensuados generales sobre agroecología y hay algunos países que la apoyan y otros que son reticentes, que desconfían de la agroecología y promueven y fomentan la tecnología. Empezaremos un poco con la perspectiva de los países y luego ya entraremos en materia. Entonces, algunos países, los europeos, por ejemplo, Europa, por ejemplo, quiere tener ambas cosas, quiere nadar y guardar la ropa. Le gustaría incluir la tecnología punta de alto rendimiento financiero, pero la agroecología, lo que hay que destacar antes que nada es que respeta los derechos humanos. Esto es algo muy importante. Estamos hablando de justicia y eso lo ha hecho desde los principios, desde su inicio. Por tanto, eso implica que necesariamente debes aplicar la agroecología, porque si no, se borra la temática más importante. ¿Qué pasa con las tecnologías actuales? ¿Son intensivas o no? ¿Respetan el medio ambiente? En el medio ambiente o no? Pues lo más probable es que estas tecnologías vulneren los derechos humanos. Por tanto, hay que trasladar el debate y las personas que están en contra de la agroecología deben reflexionar sobre este tema. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues la combinación o una alianza, diríamos, entre los movimientos sociales y aquellos gobiernos que sí que están por la promoción de la agroecología. Senegal, México, yo diría que Bolivia, después de las elecciones últimas, hay algunos vínculos entre estos movimientos sociales y los gobiernos respectivos, pero yo propondría una relación estratégica tripartita entre gobiernos y movimientos sociales para infundir energía social hacia esa meta. Porque hay países que realmente se plantean la agroecología a escala nacional. Es importante ver lo que están haciendo y ver cómo puede replicarse. Existen ya recursos en la FAO, conocimiento, apoyo financiero, expertos. Ahora lo que se necesitaría es organización y coordinación. Muy interesante. La siguiente pregunta es la siguiente. La OMC busca el proteccionismo y eso es un desastre para muchos países. ¿Cómo lo enfocamos esto? Nos podrías dar una conferencia completa sobre el tema, pero bueno, a ver, ¿cómo lo enfoco? Tengo que ser muy franco aquí. En la pregunta de Vijay, mi mano está aquí. Estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio y la FAO, ¿no? Esta relación debería ser más estrecha. Por ejemplo, el director general de la FAO debería estar combinado con el director general de la OMC. Y yo también me reuní y estábamos hablando de subsidios y estaba como en medio de ambos líderes. Y yo hablaba del que necesitábamos plantearnos unas buenas subvenciones. Y creo que ahí se abrió un consenso. Creo que otro momento interesante, muy significativo, es el siguiente. Cada vez más personas influyentes y con poder reconocen el hecho de que el alimento está en el corazón de la ética. Es un asunto moral. Así que ya estamos hablando de que el alimento va mucho más allá de lo que es la economía. Hay que comprender que el alimento es existencial, es moral, define quiénes somos.
Y creo que tengo mis esperanzas puestas en el nuevo liderazgo de la FAO. Si realmente los países en vías de desarrollo continúan organizándose y sus movimientos sociales y todos los movimientos sociales consiguen coordinarse. La siguiente pregunta tiene que ver con el Reino Unido, porque ha habido un documento publicado el año pasado por la nueva figura, David Craig, que se ha encargado de este aspecto. Todavía no he podido leer ese informe que me indicas para ver con detalle todo lo que está sucediendo. Kerry, quizás podrías darme brevemente unas pinceladas. Bueno, el debate principal en ese informe tenía que ver con la pobreza. Se ha hablado muchísimo de rescate alimentario básico y eso es una prioridad. Eso es algo que el departamento está intentando hacer. También hay licitaciones públicas para apoyar los sistemas locales, autóctonos de producción de alimentos y también el sector privado para promover sistemas de alimentación más saludables. ¿Y cuál sería aquí la batalla? Pues alejarnos de la idea de que la pobreza alimentaria es culpa de quien la sufre, porque deberían haber ahorrado y no despilfarrado su dinero en cosas que no necesitaban. Es muy importante que la estrategia esté teniendo lugar y que se esté haciendo muy buen trabajo en esa línea, pero la batalla política es un poco esta. Es un inicio francamente prometedor, te diría. El debate en el Reino Unido, por ejemplo, es interesante también con el tema de las escuelas. ¿Hay que mantenerlas abiertas o cerradas? Es importante porque necesitamos una estrella del fútbol para realmente influir en la opinión pública. Y eso nos habla muchísimo del espíritu del Reino Unido. Era tan desafortunado, si no ridículo directamente. ¿Por qué no dejas las escuelas abiertas? Es que era tan sencillo. Pero no, resulta que fue un gran y complejo debate entre los políticos, etcétera. Yo tengo un hijo de 4 años y creo que es importante que las escuelas se mantengan abiertas. Es el lugar donde cuidan de mi hijo. En una ciudad, las escuelas son las pequeñas aldeas donde crecen nuestras criaturas. Entonces, el personal de las escuelas es personal del sector de cuidados. Y ese inicio que tú mencionas realmente es muy prometedor. Hay algo que me planteo, es cómo está el movimiento agroecológico conectando con estas ideas. ¿Qué agricultores van a estar vinculados con toda esta perspectiva? Creo que cada vez más y más profesionales de la política entienden que el hambre viene de las comunidades, tiene que ver con la pobreza, pero cada vez que hablamos de hambre hablamos de la sociedad que queremos tener y el sistema alimentario puede cambiar el país por completo. No se puede arreglar todo de una vez, pero si realmente pones la prioridad en el alimento, hay tantos otros elementos interrelacionados que la transformación se va a concatenar. El liderazgo puede iniciarse en tantos lugares diferentes, no solamente en los gobiernos nacionales, también regionales, pero hay muchísimas normas en el juego político de la Unión
del Reino Unido, mejor dicho. Pero hay un punto muy importante, es el comercio en el Reino Unido y esas normativas. No se puede abordar una política del sistema alimentario sin abordar también la política de los mercados. Debe estar vinculado y los mercados deben estar también relacionados con el ámbito internacional. Hay que combinar el sector del comercio, el sector de la agricultura, los activistas antipobreza. Hay que crear estos vínculos. Esta conferencia que ha organizado Oxford es un espacio para que la gente se pueda unir. Y muchas autoridades están empezando a darse cuenta de que deben realmente entablar su relación con las personas interesadas y el sector de la alimentación. Hablemos de las políticas comerciales, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Se intenta la línea de la agricultura intensiva, industrializada. La pregunta sería, ¿podrías brevemente hablar de la influencia de la COVID en las Naciones Unidas? Ha habido bastantes partenariados y asociaciones con corporaciones, grandes corporaciones, para trabajar el acceso a nuevos mercados. ¿Cómo se puede responsabilizar a los actores, agentes responsables de todo eso? ¿Y cómo se puede sintonizar con los pueblos indígenas, la agricultura, la agroecología? Antes que nada, quisiera decirles que muchísimas personas en su cotidianidad no se dan cuenta del impacto de según qué elementos en su vida cotidiana. Parece que alguien vota y ya se verá. Por tanto, a veces este funcionamiento es un poco complejo de entender para el ciudadano de a pie. Entonces, ¿dónde deberíamos tener este debate? El Comité de Seguridad Alimentaria es uno de estos espacios. Los países más poderosos están intentando cooptarlo porque la sociedad civil es poderosa. Es importante garantizar que la CSA es un espacio que proteja y defienda los intereses de la sociedad civil. Los políticos a nivel nacional están empezando a comprender y a sintonizar con sus poblaciones y estas poblaciones están intentando incidir en decisiones porque podemos preguntarnos, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno británico con referente a la FAO, con referencia a este tema o a este otro? La sociedad británica está intentando o debería responsabilizar a su propio gobierno acerca de todos estos temas. Porque si tu país es poderoso, Reino Unido, Europa, China, Brasil, Argentina, es importante y existe la posibilidad de ejercer presión en ese gobierno, porque eso puede condicionar la política internacional incluso. Por tanto, es importante participar en movimientos a nivel internacional. Si no están involucrados, por favor, háganlo. Es importante implicarse a nivel nacional también. Y los sindicatos también conocen muy bien los procedimientos y cómo todo esto funciona. Es importante saber que a veces los sindicatos no están ahí. ¿Por qué no está la OIT? Todo eso destaca
la forma en la que la fuerza de trabajo siempre queda relegada de estos debates. ¿Dónde está la OIT? ¿Por qué no tenemos representantes laborales? Sí, hay muchos puntos que has tratado que están en las preguntas. Cuando hablamos en nivel local hablamos de trabajadores, pero a nivel internacional es verdad, no se trata. Por tanto, es importante que menciones la OIT a este respecto. La siguiente pregunta viene de Valentina. En el Reino Unido respondemos a la crisis alimentaria con una redistribución de excedente alimentario. Pero fue complicado porque las instituciones debían canalizar este tipo de ayuda. A ver, esto viene de una mentalidad de la sobreproducción, ¿no? Me da la sensación. Bueno, pues había la idea detrás de ello era de la organización Fair Share. Y sí que se canaliza esta mentalidad a través de la cadena alimentaria. Y la gente pensaba, bueno, deberíamos hacer una campaña contra la sobreproducción. Pero luego también otro elemento es que la ayuda alimentaria está institucionalizada. Y eso quizás podría resolver algunos temas. A ver, voy a tener que ser muy rápido con esto. Los bancos de alimentos y la ayuda alimentaria, eso no tiene nada que ver con los derechos humanos, porque eso es caridad y además no cambia para nada la dinámica de poder, porque estamos entre la misma dinámica de exceso y carencia. Y es una fórmula de que las personas con poder controlen el resto. Por ejemplo, quien produce más alimento tiene más poder y por tanto son los productores más ricos. Esta es la base teórica. Por tanto, este tipo de mentalidad de la sobreproducción, a ver, los hechos es que debemos producir alimentos, eso es un hecho. Pero lo más importante es que tengamos múltiples fuentes de producción de alimentación y no solo una y otra y que esté todo homogeneizado. De manera que si este canal falla, tenemos un sistema de un remanente, una respuesta. La caridad no son derechos humanos, la sobreproducción y la mentalidad de sobreproducción tampoco es una solución y la agroecología se puede llevar a cabo de una manera en que pueda haber para todo el mundo. Necesitamos crecer de esta manera. No estoy hablando de caridad. ¿Cómo cocinamos? ¿Cómo servimos el alimento en casa? Es importante plantearse todo esto. Es importante que si hablamos de sistema alimentario tengamos sistemas de rescate, de sistemas alternativos. Quisiera terminar con una nota positiva. Esperemos que estés en contacto con todas las personas de la conferencia de Oxford. Muchísimas gracias por haber estado presente aquí. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer para mí.